Muy buenas, bienvenida al Laboratorio de Juan, a este programa de hoy viernes 30 de mayo, consultorio número 29, en el que ya sabes que cada viernes, excepto el viernes pasado, por ejemplo, que estuve en Cegama y por cuestiones de viajar y demás no pude grabar, pero bueno, hoy ya vuelvo a este programa habitual de los viernes, en el que ya sabes que respondo a todas esas cuestiones, consultas, dudas de la audiencia que me hacéis llegar por diversas vías, ya sea por mis redes sociales, también por mail que dejo en las notas del programa. Es decir, que tienes varias vías para hacerme esas consultas, proponerme todas esas cuestiones que reúno y respondo, por ejemplo, como en el programa de hoy. Así que, venga, vamos a ello. Y la primera pregunta la hace José Manuel por Instagram y dice así: muy buenas, Juan, 4 meses quedan para el Tour de Llans, te veo en la lista de inscritos a por tu tercera vuelta al Valle de Aosta y yo intentaré completar de nuevo esta aventura inolvidable. Tengo muchas dudas, pero la fundamental es qué zapatilla elegir o cuál de estas sería la idónea. Y aquí a continuación José Manuel propone 4 modelos, como es la Tomir 2, Caldera, no especifica el número, la Prodigio Pro de la Sportiva y la Merrell MTL Adapt Matrix. Las dos primeras ya las he usado, es decir, la Tomir 2 y Caldera, y me decanto por las Tomir 2. Las dos últimas, es decir, la Prodigio Pro y la Merrell MTL Adapt Matrix, ¿serían buenas opciones para hacer el Tour? Mi primer Tour lo hice con las Cascadia 17 de principio a fin, no las cambié en todo el tiempo que me llevó. Por si es de ayuda, peso sobre 75 kilos más o menos. Muy bien, José Manuel, pues antes de nada decirte que, oye, mis respetos por hacerte un Tour de Llans con unas Cascadia 17 de principio y fin. No me especificas las horas que tardaste en esta edición, pero bueno, en cualquier caso, sean las horas que sean, aunque hicieses el Tour en 80 o 90 horas, me parece una brutalidad hacerlo con unas Cascadia 17, así que oye, mis respetos. Muy bien, en cuanto a lo que me propones, por ejemplo, cualquiera de las 4 me parecen buenas opciones. Quizá yo, por tema de preferencias, la Caldera sería la que descartaría porque me parece un poco torpe para según qué entornos, pero por comodidad, desde luego, que cumpliría de sobras para una carrera como el Tour de Llans. De las dos que te tiran un poquitín más, esa Prodigio Pro o esa Merrell Adapt, pues fíjate, al final la Prodigio Pro es una zapatilla con unas sensaciones más dinámicas. Amortiguación tiene de sobras, con sus 75 kilos no irías mal. Pero piensa que de alguna manera es una zapatilla que pide un poquitín más de ritmo, todo y que puedes ir a unos ritmos más tranquilos, pero por su geometría y demás y planteamiento pide un poco esa mayor soltura a la hora de correr. Sin embargo, por ejemplo, la otra que propones, la Merrell MTL Adapt Matrix, es una zapatilla que te aísla muy bien del terreno y que en cuanto a estabilidad está muy bien todo y que puede parecer que al ser tan alta puede padecer un poco de estabilidad. A mí sí que es cierto que una zapatilla en ese rango de perfiles o una rival directa como por ejemplo sería la Salomon S-Lab Ultra Glide, a mí me parece más estable la Salomon. Eso sí, el compuesto de la Merrell tiene un poquito más de vida y evidentemente la suela con este Vibram Contraction Look no tiene absolutamente nada que ver con la suela de la Salomon, que evidentemente sale perdiendo en una comparativa directa. En resumen, yo si quieres un poquitín más de aislamiento, más sensación de confort en amortiguación a medida que pasen las horas, para mí la Merrell. También te digo una cosa, no es una zapatilla con una horma súper amplia para carreras de muy larga distancia. A mí en ese sentido sí que me gustaría que la Merrell fuese un poquito más amplia en la zona delantera. Sí que la zona de empeine sujeta muy bien, zona de atrás es una zapatilla de Merrell en la que no tengo que utilizar ojal adicional, como por ejemplo sí que me pasa con la Agility Peak 5, que tengo que utilizar ese ojal porque tengo un leve movimiento en la parte trasera, entre otras cosas porque quizás el acolchado no es del todo prominente, y esta Adapt coge bastante esas trazas del collar y de la caja talonar de esa Agility Peak 5. Pero insisto en que no tengo que utilizar el ojal adicional. Una zapatilla que me ha gustado, me ha convencido, la protección en todos los sentidos. El peso podríamos considerarlo como más que correcto, pesa un poquito más que la Prodigio, pero en este tipo de carreras tampoco creo que tengamos que penalizar 20 gramos, ni muchísimo menos. Aquí lo ideal sería que hicieses alguna prueba de rodar largo, de hacer una salida larga y a ver, pasadas 10, 12, 13 horas,
a ver cuál de las dos te da más feeling, porque posiblemente en esas primeras horas puedas ir muy bien con la Prodigio, pero posiblemente ya a partir de las 12-14 horas pueda quedarse un poco justa, y esta Merrell con ese mayor perfil te puede protegerte un poquitín más, sobre todo eso, cuando pasamos de cierta cantidad de horas. Muy bien, y pasamos a la segunda consulta que me hace llegar Charlie Chin, tal cual, por Instagram, y dice así: buenas Juan, ¿has testado las Hierro V9 de New Balance? Me muevo mucho por picos de Europa y por el resto de Asturias y León y estoy dudando entre New Balance Hierro V9 y Scarpa Ribelle Run 2. Hago distancias de entre 30 a 70 kilómetros, también valoro las Prodigio Pro, pero pienso que para terrenos demasiado técnicos o embarrados se me pudiese quedar corta, no lo sé. Pues muy bien, vamos a ver, es que realmente entre las New Balance Hierro V9 y las Scarpa Ribelle Run 2 no hay absolutamente nada que ver, pero nada. Primero, por peso, entre otras muchas cosas, ¿eh? Piensa que la Scarpa son unos 27 gramos más aproximadamente, haciendo una media entre pie izquierdo y derecho entre las dos, unos 27 gramos más. Por resumirlo rápido, muy rápido y yendo muy al grano, es decir, la New Balance Hierro V9 es una zapatilla confortable. Ahí lo que prima es el confort, ir cómodo. Acolchados generosos, muy generosos tanto en collar como en lengüeta, pero sobre todo en el collar. Y tecnicidad en la Scarpa Ribelle Run 2. Eso serían las características, vamos a decir, esenciales o los puntos donde destaca cada una de ellas. De ahí ese mayor empaque, esa mayor estructura sobreprotegida. O sea, ahí prácticamente le puedes dar patadas a las piedras y no te pasaría nada, de la Scarpa. De ahí esos 20 y pico, casi 30 gramos más, por toda esa protección, por un chasis súper contundente. Eso sí, con una construcción tipo botín que le da ese toque de mayor confort, pero sin olvidar toda esa protección, toda esa estructura lateral para que te sujete bien el pie. Más cosas. En cuanto al taco, pues por ejemplo, más bajito en el caso de la V9, 4,5 milímetros, frente a los 5,5 de la Ribelle Run 2. ¿Por qué? Pues fíjate, porque en Scarpa han tomado aquella suela de la Ribelle Run Calibre ST, Soft Terrain para terreno blando, y la han implementado en esta Ribelle Run 2. Con lo cual tenemos una suela orientada al barro, también al terreno técnico, pero más bien hacia ese terreno descompuesto, un poquitín más sueltecillo. Sin embargo, evidentemente, la Hierro V9, como no va orientada a ese tipo de terreno, todo y que no se defiende del todo mal en barro, ojo, a mí me sorprendió para bien, porque con ese taco bastante anchote y demás, oye, no evacúa nada mal la suela, pero prioriza más, pues eso, la comodidad para un terreno más versátil, más, vamos a decir, variado, de cara a eso, de cara pensando a que es una zapatilla para larga distancia y que podemos encontrar un poco de todo. Eso sí, la suela en Vibram Mega Grip con los tacos Traction Look con esos escaloncitos, pues qué decirte, es una maravilla. Las cosas son como son. No funciona mal el compuesto presa de Scarpa, pero insisto en que va orientado hacia ese terreno más suelto, más descompuesto, donde ahí sí que realmente se defiende muy muy bien. Las medidas de base nada tienen que ver entre una y otra, absolutamente nada. Mucho más ancha, especialmente en la zona de medio pie, esa forma más recta, más de bloque, no tan esbelta, no tan tipo, como yo suelo decir, de botella de Coca-Cola, más estrecha en el arco, sino esa estructura más ladrillo, por decirlo así. También más ancha en la zona de talón. Todo esto hace que esta Hierro V9 pues tenga mucha zona más de contacto con el suelo. Lógicamente, si pretendemos meternos en terrenos más técnicos y demás, pues lógicamente no es la zapatilla idónea, entre otras cosas por ese volumen de media suela y porque es blandita, pero no va del todo mal, a mí no me ha desagradado. De nuevo, si te vas a mover por terrenos técnicos y demás, hombre, yo la Ribelle Run 2 para mí sería la elección, por todo, por consistencia, sujeción, protección. A mí me gusta mucho la Ribelle, o sea, Scarpa en general me gusta mucho en ese tipo de entornos. También te digo, en cuanto más aumenten las distancias, más corta se te va a quedar la Ribelle Run 2, porque el tacto de la suela, de la media suela, perdón, es mucho más firme. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Por tanto, cuanto más aumenten las distancias, la Hierro V9 sí que te contentaría. Para 30 kilómetros posiblemente no, te compense más la Ribelle Run.
Pero claro, acercándote a esos 70 kilómetros que dices, a mí se me quedaría un poquito corta. Perfecto, pues pasamos pues a la tercera consulta que me hace llegar Andrés, tal cual Andrés, no sé el apellido, por Instagram, y dice así: hola Juan, tengo una consulta. El verano pasado me compré la mochila Salomon XA de 25 litros para hacer una salida de trail con noche en la montaña. De capacidad y funcionalidad fue perfecta, pero cuando cargaba agua en 3 soft flask que llevaba en la parte trasera, se me movía mucho la mochila al correr. La consulta es si esto pasa en todas las mochilas grandes o puede ser cosa de esta mochila en concreto. Entiendo que también tiene que ver dónde pongas este agua para el centro de gravedad, aunque pegarlo al cuerpo implica tener que sacar un montón de cosas cada vez que se te agota un flask delantero y haces el cambio. Muy bien, Andrés, pues a ver, efectivamente, piensa que la XA, yo tengo la de 15 litros, es una mochila que me gustó mucho, es tipo de estas que se enrollan tipo petate por la parte de arriba y luego tiene unos tensores, unas cuerdas laterales, que es como se comprime. Sí que evidentemente ese compartimento diáfano tan grande, pues cuando metes ahí dentro 3 soft flask de agua, que es más o menos 1,5 litros o 1,5 kilos, pues evidentemente se te va a mover sí o sí, porque no tiene un compartimento separado o dedicado. Así que claro, cuando va todo suelto en un compartimento, si no llevas mucho material, ropa y demás, se te van a mover sí o sí. Y evidentemente es lo que dices, que cuando tengas que sacar un soft flask tendrás que sacar pues lo que tengas, lo que lleves, la chaqueta, el pantalón de agua impermeable, o camiseta térmica, en fin, lo que sea. Yo aquí lo que evidentemente recomiendo es utilizar un depósito adicional tipo Camelback, en este caso de 2 litros, que te lo permite porque tiene un compartimento específico. Yo aquí sí que te recomiendo que si tienes que comprar un depósito adicional, compres el de Camelback. O tipo, o sea, es decir, vamos a ver, el depósito de Salomon, la manguera sale lateral, pensada para las mochilas Advanced Skin, que sí que tienen las guías para que tú saques el tubito por el lateral y te suba hacia arriba, hacia la boca. Sin embargo, el de Camelback va conectado en vertical, pensado para que salga por el hombro de la mochila, ¿vale? Ahí va un poquito. Y en esta mochila en concreto tienes que sacarlo por el hombro, porque como no tiene los bolsillos laterales, tiene esas cinchas, no es tipo chaleco, por decirlo así, para que lo entienda un poquitín el resto de la audiencia. Sí que comparte la estructura delantera tipo chaleco de Salomon, pero los laterales van desconectados. Tiene esas cinchas para estirar y tú ajustarla porque en el momento en el que yo la tenía solo había una talla, era talla única. Luego creo que implementaron 2 tallas, pero bueno, en cualquier caso ahí lo que vengo a referirme es que mejor que te salga el tubo por arriba, por el hombro, porque si es lateral se va a forzar mucho la manguera y demás. Para mí es la mejor solución, primero porque llevas ahí un depósito de 2 litros, mucho más cómodo, no se te mueve, queda ahí bien fijado y no tienes que ir con los soft flask sueltos haciendo los cambios. A mí me es más práctico, y luego hay un aspecto, vamos a decir, psicológico, y es que yo, por ejemplo, en este tipo de mochilas o cuando llevo un depósito trasero, yo lo que hago siempre es ir bebiendo primero del Camelback. Entonces yo voy bebiendo, si por ejemplo llevo uno de 2 litros, voy bebiendo. Entonces cuando se me agota el Camelback, ya sé que digo, ojo, entro en reserva. Ya solo me queda 1 litro en la parte delantera. Y entonces voy controlando. Porque si lo hago a la inversa, si me bebo primero los 2 soft flask que llevo en la parte delantera, luego me pongo a beber del Camelback y no sé el agua que me va quedando. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede cuando lo hago a la inversa? Oye, yo me agoto los 2 litros que llevo atrás. Vale, perfecto. Ojo, que se me enciende la luz de reserva. Ya solo me queda 1 litro en la parte delantera. Bueno, es un pequeño truquillo, yo lo implementé y me va muy bien porque ahí psicológicamente sé lo que me va quedando y no voy perdido. Y puedo ir administrando un poquitín más el agua. Así que, en resumen, yo lo que te recomiendo para esta mochila, una fantástica mochila, eso es cierto, sobre todo para este concepto de travesía, salida de 1 día, 2 a la montaña, me parece fantástica. Te recomendaría ese truquillo, utilizar el Camelback, que de 2 litros te encaja perfectamente. Muy bien, cuarta consulta que me hace llegar Valentín Martínez por Instagram y dice así, a ver que cojo la chuleta. Buenas Juan, ya se acerca la VDA Vall d'Aran, las 100 millas. Te quería preguntar qué zapatillas me aconsejas para esta carrera. Te he oído hablar muy bien de las Sportiva Prodigio Pro y me encanta además la marca Sportiva. Lo que más busco ante todo es que sea una zapatilla cómoda.
peso entre 59 y 60 kilos y me las quiero comprar ya para entrenar unos cuantos kilómetros y tenerlas hechas para la VDA. Muchas gracias, Juan, haces un trabajo extraordinario que ayuda a muchísima gente explicando todo con palabras que las podamos entender todo el mundo. No cambies. Pues nada, Valentín, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que sobre la Sportiva Prodigio Pro estoy recibiendo una cantidad de consultas impresionante. Es una zapatilla que está despertando muchísimo interés. Y fíjate que es una de las zapatillas que me sorprendió ver en Cegama. Muchísima gente en Cegama llevaba la Sportiva Prodigio Pro. Y también, ojo, en Camí de Cavalls 185 kilómetros vi a mucha gente con esta zapatilla. Lo que me comentas, claro, tú haces referencia a que lo que más busco es que sea una zapatilla cómoda. Bueno, aquí decir que la comodidad es un concepto, ya lo he dicho más de una vez, totalmente subjetivo. ¿Qué es comodidad para ti? Puede ser no comodidad para otro. Pero bueno, voy a intentar simplificar un poco sobre la Prodigio Pro. Ya lo he comentado también en la consulta anterior. Es una zapatilla orientada a la competición, eso es así. Es la rival natural, por ejemplo, de la Salomon, es el App Genesis. Sería la que viene ahí a dar la batalla con esta zapatilla de Salomon. Pide ritmo, es una zapatilla que por geometría te pide correr rápido, te facilita que puedas correr rápido y la verdad es que si tienes piernas y demás, verás que alcanzas unos ritmos bastante altos. Ya digo, por la geometría, por el comportamiento de la mediasuela, que es fantástico, pero claro, que tiene bueno, es una zapatilla que también puedes ir, vamos a decir, tranquilo y no pierdes confort. Claro, al final, al no tener ningún tipo de placa propulsora me refiero, pues esa combinación de las dos espumas de la Sportiva hace que tenga ese carácter respondón, ese carácter, vamos a decir, rebelde, pero que no te penalice cuando vas más tranquilo. Incluso cuando en algún momento, en alguna subida, tienes que caminar. Va bien protegida porque tiene un film, una pequeña placa antirrocas aislante, que es muy finita, es que es una película que es como una red, por decirlo así. Si ves en mi Instagram tengo una story y ahí la puedes ver. Enseño el despiece de la zapatilla y se puede ver lo que es esa placa protectora, que es efectiva, a pesar de que sea muy finita. Es muy efectiva, no es tan fina como la de la Normal Kerak, pero oye, cumple su cometido. Ya digo, es una zapatilla que a mí me gusta mucho por el fit que tiene. Una de las características que más me gusta es el fit, ¿no? Esa sensación de meter el pie y notártelo bien sujeto, sin agobiar. Y eso es gracias primero a ese tipo calcetín que lleva, a esa lengüeta con un diseño fantástico, con esos canutillos. Son unos canutillos a modo de canalé que cuando lo abres para meter el pie se distancian y cuando introduces el pie, ¡pum!, vuelven a su posición y hacen además de protección para que el cordón, al atártelo, el nudo, no te moleste en la base del tibial y en lo que es todo el empeine. Con lo cual a mí me parece muy acertado el diseño. Ahí si quieres, por ejemplo, otra opción un poquitín más firme, pero con un carácter, vamos a decir, técnico, otra opción sería la Dynafit DNA Ultra. Es una opción que, también te digo, es más pesada, unos 40 gramos más, ahí es nada, pero es una zapatilla con una amplitud de horma mayor, se nota mucho, no, evidentemente no es una Ultra, pero tiene una amplitud en la caja de dedos muy, muy considerable pensando en esas carreras largas. También, cómo no, a mí lo que más me gusta de esta zapatilla, o una de las cosas que más me gusta, además de la protección que tiene, es la suela. Un Vibram Mega Grip Light Base con tacos entre 3,5 4 milímetros. No es un taco súper técnico, no es como el de la DNA Alpine, también de Dynafit, sino que es un taco un poquitín menos agresivo, no tan anguloso. Es como el de la Ultra Pro 2, también de Dynafit. Un poquitín es eso, pero sí que para esas carreras largas, técnicas, alpinas, oye, a mí es un modelo que me va muy bien. De hecho, estoy ahí que podría ser una candidata a llevármela al Tour de Llans. Por eso, por esa amplitud, por esa amortiguación, que no es que sea blanda, porque es que no lo es más bien tirando a firme, pero para ese usuario que quiera tener el pie dentro con esa sensación de amplitud, que quiera no perder el control con una amortiguación excesivamente blanda y que valore eso, que valore un poco esa mayor firmeza para no ir sobre un sofá durante muchas horas. Al final es contraproducente, es decir, una zapatilla tan blandita durante muchas horas
Fíjate, yo a veces pongo el ejemplo de la cama elástica, ¿no? Tú te subes a un... Bueno, ahora ya, según qué edad, ya no te puedes... A veces miramos con envidia a los niños estos que están en los parques de atracciones saltando con las camas elásticas o sobre las camas elásticas, y a veces piensa uno, caramba, ¿quién tuviese esa edad para subirme? Porque el cuerpo ahora me pide ahora mismo subirme ahí arriba, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, tú si te subes a una cama elástica y empiezas a dar saltos, dirías, ostras, qué divertido, ¿no? Estás aquí pegando saltos, qué blandito, qué bien. Pero ahora te digo una cosa, estate ahí 8 horas en esa superficie inestable y haz tus quehaceres, hazte la comida, caminando sobre esa superficie, haz tu día a día. Al final eso sería una tortura sobre esa superficie. Pues salvando las distancias, imagínate estar muchas horas sobre una zapatilla tremendamente blanda. Puede pasar algo parecido, ¿no? Que notes al final esa sensación de como de borrachera, ¿no? De ahí que hay, por ejemplo, usuarios que valoran ese tacto un poquitín más firme, que no está nada mal. Por eso a mí, paradójicamente, en según qué carreras, con según qué distancias, pues busco quizás ese compromiso entre amortiguación, o capacidad de amortiguación y también esa sensación de mayor control. De ser un poco dueño de ese movimiento y no estar ahí moviéndote, oscilando cuando vas pisando piedras, raíces, en descensos. Ojo, también en descensos es importante esa sensación de poner el pie y saber que va dirigido a donde tú lo quieres poner y no es la amortiguación la que te lleva un poquito, ¿verdad? Esas serían un poquitín mis recomendaciones. Por resumirlo, por supuesto que te recomiendo la Sportiva Prodigio Pro para esa VDA, para esas 100 millas de la Vall d'Aran, por supuesto, sería una de mis candidatas en caso de hacer la carrera. Y, insisto, si quieres algo más firme, pues por ejemplo esa Dynafit DNA Ultra también sería una muy buena opción. Por resumir un poco también, ojo, decirte que el precio es el mismo, precio oficial 200 euros, tanto en una como en otra. Venga, quinta consulta que me hace llegar Juan Antonio Rodríguez. Juan Antonio Rodríguez por Instagram y dice así: buenas Juan, el año que viene tengo pensado hacer una backyard. Las backyard son estas carreras de 6 kilómetros y algo, que vas dando vueltas a un circuito y queda vencedor el último corredor que queda en pie. Van abandonando los demás y tienen que hacer el circuito ese de 6 kilómetros y algo en una hora. Ese concepto un tanto peculiar de carrera. Sigue diciendo, tengo una pisada delicada, pronador y pie cabo. Mi podólogo me recomendó la Brooks Glycerin 20 y la verdad que llevo ya 7 pares y estoy encantado. Pero me gustaría saber otras opciones. Zapatillas con mucha amortiguación, ritmos lentos, más de 5:30, quitando algún día de calidad y una zapatilla que le pueda hacer muchos kilómetros y cuide mi musculatura. Saludos. Muy bien, Juan Antonio, pues vamos a ver. Piensa que dentro de este segmento de zapatillas amortiguadas o de grandes perfiles tienes diferentes variables. Por ejemplo, tienes perfiles altos muy suaves y tienes zapatillas con perfiles altos que te protegen mucho, pero tirando un poquitín más a firmes. Y esto sería un poquitín, por ejemplo, en cómo se comporta la Topo Atmos, que es una zapatilla con 38 milímetros de perfil en el talón, pero tiene ese tacto un poquitín más firme que a mí, por ejemplo, para salidas tranquilas, esas salidas que solo quieres rodar, a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Y esta, de hecho, sería una de las opciones que te propongo, la Topo Atmos. Ojo, esto es una zapatilla neutra, en torno a 190 euros, y piensa que también si quieres la versión con estabilidad, también la tienes dentro de Topo y es la Aura. 190 euros también, con el drop 5 y 38 milímetros en la parte de atrás. Es decir, no sé si tienes plantillas personalizadas, dices que tu podólogo te recomendó, pero no especificas que lleves una plantilla. Entiendo que sí, entiendo que llevas plantillas. Por tanto, en este caso, si llevas plantilla personalizada, la Topo Atmos sería la idónea. Si no llevas plantilla, la Topo Aura. Un caso similar sucede en Saucony. Por ejemplo, si no llevas plantilla, la Hurricane o Hurricane 24 es una zapatilla que me gustó mucho. Son 316 gramos en mi número 44, 180 euros de precio, y ahí ya el drop sube un poquito a 6 milímetros y tienes también 38 milímetros en la parte trasera. Una zapatilla con una amplitud de base brutal, o sea, tiene una anchura exagerada y muy confortable, como viene siendo habitual en Saucony, que hace zapatillas rodadoras para, estar ahí todo el rato que seas capaz de aguantar. Si, por ejemplo, llevas plantillas y quieres una zapatilla
también con esas cualidades de confort, pues por ejemplo también dentro de Saucony tienes la Ride o Ride 18. Te podría haber recomendado la Triumph 22. Sí, también es cierto, tienes tanto una como otra. Pero a mí la Ride 18 es una zapatilla que la verdad me encanta porque en 150 euros tienes un peso de 277 gramos, que está muy bien, y es una zapatilla con una versatilidad enorme. O sea, es decir, tienes todo el confort que quieras en cuanto a amortiguación, pero es que además, si quieres ir rápido, puedes ir rápido. Entonces, tú que dices que quitando algún día de calidad, o sea, que entiendo que haces alguna sesión un poco más intensa, esta Ride 18 no se te queda corta. Claro, la Hurricane 24, pues sí, porque ya es otro concepto de zapatilla muy trotona, pero la Ride 18 tiene ese puntito de que, oye, puedes ir rápido, pero es que tienes una comodidad brutal. Piensa que tienes 35 milímetros en el talón. Ahí ya subes al drop 8. Y por ejemplo, otra propuesta con un drop un poquitín más bajito es la Altra Flowguard Via, que tiene 4 milímetros. Ojo, aunque sea Altra, no es drop 0. En este caso, la gama Flowguard tiene esos 4 milímetros y tiene 37 de altura de talón. 170 euros por una zapatilla hiper confortable y con ese espacio delantero característico de Altra. Muy bien, nos acercamos al final del programa, así que vamos con la última consulta número 6, que me hace llegar Javi Vicedo en un comentario de YouTube y dice así: buenas Juan, vi en Instagram que ya estabas probando la Roundhill Freedom Ultra. ¿Qué tal son las sensaciones? ¿A qué modelos de otras marcas la equipararías? Soy un corredor de Comunidad Valenciana de 83 kilos, ritmos medios, actualmente corro con Altra casi todo, pero quiero ampliar el repertorio y drop para intentar evitar lesiones, como bien has dicho, en el consultorio número 28. Muchas gracias por tu trabajo, un saludo. Muy bien, Javi, pues fíjate, sí que es cierto que, bueno, mira, de hecho las tengo aquí, las voy a coger. Aquí las tengo, porque las he utilizado esta semana y así paso a comentarte un poquitín las características de esta zapatilla. Vamos a ver, las dejo por aquí. Venga, vamos a ver, es una zapatilla, fíjate, por peso, y volviendo a un modelo súper popular, por peso es prácticamente calca o incluso un pelín más ligera que la Sportiva Prodigio Pro. O sea, ojo, 282 gramos en mi número 44. En el caso de la Prodigio utilizo medio número más. Sí que es cierto que los perfiles bajan un poquito, no son tan altos. En este caso tenemos 25 en la parte delantera, 30 en la de atrás, con lo cual tenemos ese drop 5. A mí sí que los 25 milímetros en la zona de metatarso siempre es una medida que me ha funcionado muy bien. De hecho, modelos de topo que tanto he utilizado utilizan esos 25 milímetros en metatarsos y me funcionan muy bien porque es claro, dependiendo del tacto de la amortiguación, es una medida muy compensada para que te proporcione buena amortiguación, buena protección, pero que no pierdas el control. A mí, ya digo, esa medida de 25 me gusta bastante. Una zapatilla de 170 euros. Oye, muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, implementa el tejido Matrix, que tanto prestigio tiene y tanta de moda está. Tiene también un collar, aquí lo tenemos, el collar tipo botín, todo integrado al estilo de la Salomon SLAP Genesis, que también es un activo. Tiene unos cordones estriados que funcionan muy bien porque cuando te los atas no notas que se vayan aflojando. Oye, también es un detallito que muchas marcas deberían tomar nota porque al final un cordón tampoco supone un dispendio enorme y te garantiza una buena sujeción. La estructura del talón es media, es decir, no es súper consistente. Ahí vuelvo, es muy similar a la Prodigio Pro. Y lo que sí que me gusta mucho de esta zapatilla es la amplitud en la zona delantera. La caja de dedos es una zapatilla amplia y también además es asimétrica, es decir, tiene un poco más de altura encima del dedo gordo y va descendiendo a medida que te acercas al quinto metatarsiano. Es una particularidad de esta zapatilla y oye, me gusta bastante. Más cositas interesantes de esta zapatilla, pues fíjate que suela y media suela están firmadas por Michelin. Piensa que la media suela, la amortiguación esta de Michelin, que es súper crítica, tiene un tacto tirando a firme, no es una zapatilla blanda. Taco, vamos a ver, 3,5 milímetros de altura, en un diseño muy pequeñito, es un taco muy pequeñito, en algunos puntos está bastante junto y yo la veo para terreno seco, para terreno duro, incluso puede
puedes meterte en zonas técnicas, pero no es muy amiga de zonas sueltas, descompuestas y ni mucho menos barro, donde ahí pues está un poquitín perdida. Claro, es una zapatilla que yo lo comenté en una story que tengo pendiente de subir. Es una zapatilla que tiene una dulzura a la hora de envolverte el pie, que es increíble, ¿no? Te encuentras tan bien ahí dentro que dices, ostras, parece mentira que Ron Hill, con tan solo 3 modelos en el mercado, hayan hecho una zapatilla que resulte tan confortable en ese sentido, ¿no? Pues, y sobre todo esta, ¿eh? A mí la Reverence, pues bueno, es lo que es, una zapatilla muy específica para barro. Y la Freedom, digamos, no la Ultra, la Freedom estándar, normal, me pareció un poquitín firme y también algo pesada. Pero con esta Freedom Ultra, oye, la verdad es que no andan nada mal desorientados esta gente de Ron Hill, ¿eh? Que recordemos, su sector es el del textil. Han empezado a hacer zapatillas hace la temporada pasada. Oye, pues hay que darle todavía ese beneficio de la duda y que vayan aprendiendo, pero no me parece nada mal lo que están haciendo, sobre todo con este modelo. Me preguntabas a qué otros modelos de otras marcas la equipararías. Pues fíjate, yo esta zapatilla la recomiendo para, por ejemplo, mira, ese corredor que le gusta a la Merrell Long Sky 2 Matrix, con ese tacto contundente, pero esa Merrell se le queda un poquitín más corta, o se le queda corta en según qué distancias, pues ese corredor va a ser el que esté contento con esta Ron Hill. Porque va a valorar ese tacto contundente, oye, que funcione muy bien, pero que, pues eso, se le queda un poquitín corta y quiere ir un poquitín más de distancia, quiere estar más horas o quiere hacer una ultra, pues esta Ron Hill le va a contentar. O, por ejemplo, ese usuario que igual que compra esta Ron Hill, puede irse perfectamente a una Scarpa Spin Ultra 2. Sería un usuario muy parecido. El que no quiere un sofá, el que no quiere ir encima de un muelle, el que quiere tener sensación de tomar las riendas, que la zapatilla no se despendola, pero, ostras, que filtra súper bien todo lo que vas pisando, que al final un poquitín es de lo que se trata, ¿no? De que la zapatilla te filtre. Sí que hay ciertos grados de filtrado, evidentemente, y eso va, entre otras cosas, determinado por el tacto de la media suela, por lo poblada que esté la suela, si tiene protección antirrocas o no, etcétera, ¿no? Pero en este caso yo creo que lo consigue muy bien, te transmite muy buenas sensaciones porque sabes lo que estás pisando, pero sin que llegue a molestarte eso que estás pisando, ¿no? Que para mí es importante. Bueno, espero que que con todo esto hayas podido conocer un poquitín más a esta Ron Hill Freedom Ultra. Aquí la tengo en la mano, sin duda una gran zapatilla, y iré explicando más cositas sobre este modelo. Tengo todavía cosas que publicar, cosas que ir explicando, así que estate atento en Instagram. Veo que sí que lo estás. Esto que suena es el teléfono móvil, ya lo siento, pero insisto en que iré publicando cositas para que podáis estar al día de lo que ofrece esta Ron Hill Freedom Ultra. Muy bien, y tras silenciar el móvil un poquitín tarde, ya al final del programa que me he dado cuenta, darte muchísimas gracias por estar aquí, por pasarte por este consultorio. Si has hecho tú una de las preguntas, muchísimas gracias por tu confianza. Si no has sido uno de los que me has preguntado, pues muchísimas gracias también por tu tiempo dedicado a estar en este programa. Y con esto ya solo me queda emplazarte al próximo contenido. Te veo aquí en el laboratorio de Juan. Cuídate mucho y que tengas un muy buen fin de semana.